En este canal hemos hablado varias veces lo que significó la muerte del emperador romano Teodosio I en el año 395, pues tras su muerte ya no habría ningún emperador guerrero que liderara al ejército en persona. Sin embargo, entre este año y el 476 encontraremos en el Imperio Occidental tres grandes caudillos, tres grandes generales que dirigirían al ejército como ningún emperador lo volvería a asumir. En este caso y en el día de hoy, el último romano les invita a conocer la historia de Flavio Estilicón, el campeón de Occidente. ¡Intro intrare! El contexto del Imperio Romano tras la crisis del siglo III y la legalización del cristianismo se fue tornando cada vez más complejo. Desde que el emperador Constantino había inaugurado una nueva y fabulosa Roma en Oriente, que recibiría el nombre de Constantinopla, el imperio estuvo abocado a la división. Mientras que la presión de los pueblos bárbaros en las fronteras y el ascenso del imperio persa sasánida habían obligado al ejército a establecer una profunda reforma militar. Las legiones clásicas, aunque vistosas, ya se mostraban inefectivas, por lo que fueron quedándose como guarniciones fronterizas, mientras los emperadores iban construyendo un ejército móvil más dinámico. Tanto en Oriente como en Occidente, se crearon dos ejércitos de maniobras que se encargarían de viajar sobre caballos a las líneas de las fronteras que los bárbaros habían roto y de esta manera las taponaban. Esto evidentemente exigía un poderoso ejército defensivo en las fronteras, las cuales debieron de ser recortadas con el abandono de Mesopotamia y Dacia. Este sistema, aunque funcional, tenía un gran problema. En caso de quedar destruidos los ejércitos de maniobra, solo las guarniciones locales podrían proteger las ciudades tras los muros mientras el campo era devastado hasta que se pudiera reclutar un nuevo ejército de maniobras. Como no había tiempo para entrenar en un contexto como ese, se recurría al reclutamiento de soldados bárbaros cuya lealtad al imperio no siempre era sólida. Era este el estado en el que se encontraba el ejército imperial en el siglo IV. Recuérdalo bien, pues te ayudará a comprender más adelante la magnitud de Estilicón. Regresando a su figura, fue precisamente él, un soldado bárbaro, que escalaría rápidamente en el ejército al ganarse la confianza del emperador Teodosio I en la parte oriental del imperio. Tras la catastrófica batalla de Adrianópolis, el ejército oriental había perdido sus unidades de maniobra y Teodosio había tenido que contratar numerosos soldados bárbaros con rapidez, Estilicón entre ellos. En el año 383, Teodosio le pondría su primera prueba al enviarlo como embajador a Persia para negociar la partición de Armenia. Tras lograr un tratado exitoso, el emperador confió en su valor y lo casó con su sobrina, la intrépida Flavia Serena, quien sería un gran pilar en la carrera de Estilicón. Tras su casamiento, la carrera de Estilicón seguiría creciendo como la espuma. En el 85, Teodosio lo nombraría jefe de su guardia personal. En el 87, ya sería general del ejército en Tracia. Y en el 92, Teodosio lo nombraría Magister Utriusque Militae, es decir, generalísimo de los ejércitos romanos. Justo ese año, el emperador Valentiniano II fue asesinado en Occidente, y Teodosio marchó a matar a su asesino, el usurpador Eugenio, en la batalla del río Frígido. Tras su victoria, Teodosio reunificó el imperio, pero una grave enfermedad lo llevaría a la tumba. Antes de expirar su último aliento,
el emperador hizo público su deseo de que Estilicón se convirtiera en el tutor de sus hijos y que de esta manera pudiera mantenerse el imperio unido ante cualquier adversidad. Estilicón estuvo de acuerdo, pero sus enemigos políticos no, y tras la muerte de Teodosio, aquello sería una cruel realidad. Dado que la muerte había impedido a Teodosio reconstruir el ejército occidental luego del río Frígido, este se encontraba muy mermado y necesitaba sostenerse con el ejército oriental. Pero el poderoso prefecto Rufino hizo enviar a las tropas de Oriente de vuelta a Constantinopla. Esta fue una decisión fatal para Estilicón, pues el caudillo visigodo Alarico se había rebelado de la autoridad imperial y no había manera de someterlo. La decisión de Rufino condenó la vida de miles de romanos y de toneladas de patrimonio que ya no se recuperaría. Alarico saqueó sin contemplaciones varias ciudades de la milenaria Grecia, incluida la legendaria Esparta, a la cual borró de la faz de la tierra. El tesoro de Atenas se quedó arruinado tras sobornar a Alarico y evitar el saqueo, pero una de las 7 maravillas de la antigüedad, el templo de Artemisa, no se salvó de las llamas de los bárbaros y por esta fecha se perdería para siempre. Cuando Estilicón finalmente pudo actuar, ya era demasiado tarde y el intrépido Alarico se le había ido de las manos. El generalísimo regresó entonces a Italia con rapidez para detener otro ataque, mientras que su nuevo rival político en Oriente, Eutropio, le pagaba su ayuda nombrándolo enemigo del pueblo romano por haber entrado en Grecia sin permiso. Una vez en Italia, se encontró con una grave escasez de grano, ya que el gobernador de Cartago se había rebelado. Tras sofocar la rebelión y poner fin a la escasez, Estilicón se movió hacia la provincia de Recia e hizo campaña contra las tribus bárbaras, las cuales estaban deseosas de entrar en Italia. Tras aquello, se giraría contra Alarico, a quien vencería en las batallas de Polentia y Verona, demostrando que cuando nadie lo detenía, Estilicón podía salvar al imperio. Sin embargo, para derrotar una invasión sueva, había tenido que sacar a las guarniciones del río Rin. Este error sería fatal para su carrera. El 31 de diciembre del año 406, el Imperio Romano tuvo tan mala suerte que el río Rin se congeló y miles de soldados bárbaros junto con sus familias entraron en las Galias y empezaron a devastarlas. Estilicón tenía su ejército muy mermado en Italia, pero no tenía con qué acudir en ayuda de las Galias. Aún así, tenía una única opción: mover las legiones que el imperio tenía en Britania, pero estas se terminaron rebelando bajo la dirección de Flavio Constantino. En el contexto inmediatamente anterior a este hecho, Estilicón había intentado proteger Italia desde hacía años. En el 401, Alarico regresaba a saquear la península y un año después ya se retiraba derrotado con el rabo entre las piernas y con todos sus botines perdidos. Pero muy poco después, Ragadacio, otro caudillo bárbaro, cruzaría los Alpes con un ejército gigantesco compuesto por vándalos, burgundios, ostrogodos, suevos, alanos y érulos. Con su ejército ya mellado por la invasión de Alarico, detenerlo no sería sencillo y Estilicón decretaría medidas de emergencia para conseguir tropas y suministros. Pero cuando todo parecía perdido, el milagro llegó en la batalla de Fiesole. Estilicón volvía a salvar Italia mientras el enorme ejército bárbaro se descomponía ante su cerco. Ragadacio sería entregado por sus propias tropas y ejecutado. Tras celebrar un triunfo, ocurrió el congelamiento del Rin y Estilicón no había terminado de celebrar el fin de año cuando tuvo que moverse nuevamente. Pero mientras el generalísimo defendía Italia, su tutelado, el emperador Honorio, recibía influencia de sus enemigos y a partir del 407
Un cúmulo de errores por parte de Estilicón y la falta de apoyo por parte del emperador coaccionarían sus movimientos. Dado que las fuerzas del usurpador Constantino eran poderosas, Estilicón rogó a Honorio que le permitiera aliarse con Alarico, pero este no se fió y se negó. El generalísimo envió así a uno de sus generales a pelear contra Constantino, pero es derrotado y pierde la confianza de la corte occidental. La gota que entonces colmaría el vaso la pondría inconscientemente el emperador Arcadio en Oriente. Tras morir, Estilicón recomendó a Honorio viajar para reclamar la tutela sobre su sobrino, el pequeño Teodosio II. Pero Honorio no solo decidiría negarse, sino que diría públicamente que el plan de Estilicón era viajar a Oriente y proclamarse emperador. Tras esto, las aguas en Occidente empezaron a removerse. El fiel ejército de Estilicón exigió al general que derrocara a Honorio, pero el generalísimo, tal vez porque se veía sin apoyos en la corte o para evitar un derramamiento de sangre, decidiría entregarse a sus enemigos. Honorio ordenaría su ejecución sin contemplaciones. Pero lo que Honorio ignoraba es que tras la muerte de Estilicón ya no tenía otro campeón que le ganara las batallas. Es más, ni siquiera tendría ejércitos con los que ganar esas batallas. ¿Recuerdan qué era lo que pasaba cuando los ejércitos del imperio eran millados y necesitaban tropas rápidamente? Así es, se reclutaban bárbaros. Por lo que era de suponer que el ejército de Estilicón era mayormente bárbaro. Tras su asesinato, las autoridades romanas instigaron linchamientos a las mujeres y a los niños de los soldados no romanos de Estilicón. Estos, tras ver morir a su querido general y a sus familias, no tolerarían la afrenta y se unirían a Alarico. Con 30.000 soldados adicionales en sus huestes, ahora nadie detendría al caudillo visigodo de invadir Italia. Poco después de la muerte de Estilicón, la península sería completamente invadida y saqueada por el gran ejército de Alarico. Mientras Honorio se protegía en los muros de Rávena, la inviolable ciudad de Roma, que durante 700 años había permanecido pura de enemigos, fue finalmente violada y saqueada, conmocionando a todo el mundo romano. Quizá en el fondo Estilicón era un hombre ambicioso. Tal vez quería gobernar o tal vez simplemente quería tener poder y más riquezas que el propio emperador, pero fuera de todo eso, su muerte fue un grave error del cual Honorio tardaría muchísimo en recuperarse. Dicho esto, el video de hoy termina. Les agradezco muchísimo su atención. Esperen muy prontamente el video del próximo general romano y sin más me despido. Les dejo la reflexión en el ending y recuerden, lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el viernes! Zanni Vasili Srigalu